Buenas noches, mi nombre es Laura Melisa Álvarez Baena. Soy estudiante del pregrado de Administración de Empresas y el día de hoy vengo a hablarles sobre el punto número 4, que es analizar la balanza de transferencias de Colombia en los últimos 5 años. Bueno, entonces podemos observar que las transferencias corrientes y las transferencias del gobierno y las transferencias corrientes entre residentes y no residentes del país y como también las transferencias de los trabajadores, que en este caso podemos decir que son las remesas. Hagamos un recorderis de lo que son las remesas, que es una forma de pago o de cobro que consiste en la emisión de importantes correspondencia de una factura de una venta o servicio prestado. Una remesa es como un documento por el cual damos la orden al banco para que gestione el pago o cobro de un conjunto de compra-ventas realizadas. En las remesas de cobro se realiza un giro que se extrae normalmente de las cuentas de los compradores que se ingresan directamente en la cuenta del vendedor o excedente para que la operación pueda llevarse a cabo. El cliente debe dar el consentimiento previamente a través de un mandato, que en este caso sería el banco, que son los que tienen que asegurar esa transacción. Al hacer la comparación de la balanza de transferencias de nuestro país, observamos cómo los ejes principales, que son las remesas, nos ayudan. Gracias a esta, el país recauda grandes cantidades de dinero, y las remesas sabemos que son envío de dinero en moneda extranjera hacia el mercado nacional bajo el marco legal correspondiente. Claramente podemos observar que para el año 2019 son las segundas más altas correspondientes a los colombianos en el exterior, y cada vez aumenta más en el libro económico en el territorio colombiano. En el 2020 sabemos que hubo pandemia y en este año, el año se vio, la economía se vio afectada, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y a pesar de todo, los programas de asistencia social ayudaron mucho el envío de dinero colombiano a países residentes de Estados Unidos y territorio europeo, y logró mantener la economía en un tiempo difícil. Superó los 6.000 millones de dólares, llegando a representar el 7% de la balanza de pago. Esta información es importante mencionar que la obtuvimos del Banco de la República. Bueno, en el 2021 se recibió un récord de remesas recibidos en nuestro país, superando ya los 8.000 millones de dólares, que tuvo un gran impacto pues como en la economía y permitió el aumento del consumo y gastos de los hogares, impulsando así la economía. Bueno, para el año 2022 el dólar subió a 4.000 pesos colombianos, y dicho factor ha permitido que el pueblo colombiano reciba dinero de una moneda extranjera más alta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en países como Estados Unidos se vive una tensión económica debido a las altas tasas de la inflación. Y sabemos pues que la inflación afecta a todos los países. Bueno, ya analizando los sectores de la remesa, nos podemos dar cuenta que hubo una expansión que ha logrado mantener como el crecimiento de la economía y que la ha mantenido a flote. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandra Sotelo Baunza, soy de la Universidad del Politécnico Gran Colombiano, de la Facultad de Administración de Empresas. Vengo a presentarles con mis compañeros el análisis de balanza de pagos. El punto número 1 que me correspondió es un ejemplo de balanza de pagos. Los rubros revisados en la cuenta corriente fueron los ingresos por exportaciones, los ingresos y egresos de comercio exterior de servicios, los ingresos y egresos por renta factorial y los ingresos de remesas de la cuenta de ingresos secundarios. En la cuenta corriente observamos que en el 2015 y en el 2016 tenemos un déficit del PIB.
positivo del 0,20% en el 2015, en el 2016 de 0,07%, el PIB del 2017 de 0,20%, en el 2018 ya vemos que el déficit decae un 0,16%, en el 2019 y en el 2020 lo mismo. Los ingresos corrientes vemos un déficit positivo en el 2015, 2016, 2017, mientras que en el 2018, 2019 y 2020 es un déficit negativo. Bueno, el tercer punto que me correspondió fue el análisis de la balanza de servicios en los últimos 5 años en Colombia. Esta información fue sacada del Banco de la República de Colombia y vemos aquí una tablita donde en el 2020 en Colombia se registró un déficit en su balanza comercial de 10.927.000,2 millones de euros, 12.481.000,1 millones de dólares. Eso equivale a un 4,6% de su PIB, inferior al registrado en 2019. Que fue de 11.803.000.000 de euros, 13.242.2 millones de dólares, y esto equivale a un 4,09% en el PIB. Bueno, en el año 2019, acá observamos que el déficit comercial también fue incrementado en dadas variaciones en la exportación de menos 5,7% y en las importaciones de 2,9%. Aquí observamos que nosotros tenemos una negativa, o sea, en exportaciones y positivo en importaciones, o sea, nos falta fortalecer ese tema de exportaciones porque a nivel Colombia nosotros no tenemos mucha fortaleza en las exportaciones. En el año 2018 y 2017, de acuerdo con el Banco de la República, durante el 2018, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 12.661 millones de dólares, siendo superior a 2.364 millones de dólares al de un año atrás. Como proporción, el PIB del 2018 se estima que el déficit fue 3,8%, mayor que 0,5 puntos porcentuales en comparación con la observado en el 2017. En el 2016, Colombia registró en su balanza comercial de 11.864,3 euros, que eso equivale a un 4,65% del PIB, inferior registrado en el 2015, que fue de 16.554,2 millones, que eso equivale a un 6,26% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las importaciones, al igual que lo ocurrió con las exportaciones. Y las causas y las consecuencias una de las principales de una balanza comercial es la negatividad durante los últimos 5 años, y de acuerdo al gráfico son pocas las exportaciones en las que relativamente el país realiza, por eso se llama un déficit. Las ventas más representantes son el comercio y bienes y servicios, el ingreso, pagos derivados de las rentas de trabajo y capital, ingresos y pagos derivados.
Y como resultado podemos ver el nivel de déficit de la cuenta de balanza de pagos. En términos del PIB para el periodo 2015-2017, que se redujo entre el 0,2 porcentual y 0,7 puntos porcentuales. Hola, buen día. Mi nombre es Jefferson David Puentes Gámez y les voy a hablar sobre la balanza comercial en Colombia. ¿Listo? Para empezar a hablar sobre la balanza comercial de Colombia, vamos a, tocar 3 puntos sobre lo que es la balanza comercial. ¿Listo? Entonces, la balanza comercial trata de las importaciones y las exportaciones que realiza un país. Es decir, cuántas compras le hace a diferentes países y cuántas ventas le hace a diferentes países. ¿Listo? Entonces, como tal, en la balanza comercial hay 3 puntos. Está el superávit comercial, que esto significa que un país, o sea, por ejemplo, Colombia, realiza muchas exportaciones a diferentes países, a muchos países en donde recibe muchas compras por todos los bienes o productos que vende a los demás países, que como tal, este sería el ideal que debería tener un país, recibir muchas ventas. Está el déficit comercial, que este es cuando, bueno, el país, ejemplo Colombia, hace muchas compras a muchos países, realiza muchas importaciones. Entonces, lo ideal es no mantenerse, o sea, no obtener un déficit comercial que se vaya incrementando, porque pues esto puede tener consecuencias en el país. Y es el último punto, que es el equilibrio, en donde pues se realizan como el mismo número de importaciones como de exportaciones en un país. Entonces aquí podemos ver un cuadrito en el que se pueden ver la balanza comercial que ha tenido Colombia desde el 2017 hasta el 2021. Como podemos ver, ha obtenido pues un déficit comercial que se ha venido incrementando, bueno, en los diferentes años, a lo largo de los diferentes años. Entonces, lo ideal que sería pues que Colombia cree como políticas en las que bueno, ayuda a las empresas a realizar como más exportaciones a los países para que como tal obtenga el superávit comercial en Colombia. Aquí podemos ver lo que son las diferentes categorías, o sí, categorías que ha tenido Colombia a lo largo del 2021 en cuanto a compras. Entonces, como podemos ver, que Colombia, el mayor producto que ellos compran son los alimentos y bebidas. Después le sigue como los suministros industriales y los combustibles lubricantes. Entonces, estos son los que más productos, los que más compra Colombia a los diferentes países. Aquí podemos ver otro cuadro de lo que es desde el 2014 hasta el 2021. Bueno, estos datos los tomé del DANE sobre la balanza comercial que ha tenido Colombia. Como podemos ver, siempre como tal ha tenido un déficit comercial Colombia, que esto pues no debería ser lo ideal. Bueno, y por último, aquí podemos ver una diferencia del 2020 al 2021 en cuanto a superávit y déficit que ha tenido Colombia. Entonces, en el superávit que ha tenido Colombia está el principal país que le realiza compras a Colombia, es Panamá. Como podemos ver, desde el 2020 al 2021, Panamá ha incrementado las compras, ¿sí?, que ha realizado a Colombia. Le sigue Ecuador y Turquía. Y en cuanto a déficit, que son las compras que realiza Colombia a China, entonces están a China, México, bueno, Estados Unidos. Entonces aquí es donde se presenta el mayor déficit comercial que tiene Colombia. ¿Qué sería lo ideal? Que estos países pues le realizaran más compras a Colombia que ventas, pues, para que, bueno, pues no se incremente como tal la deuda pública, porque como les decía, las causas de tener un déficit comercial en el país es que, como lo dije, se aumenta la deuda pública y privada, y que tiene que hacer pues Colombia, solicitar más préstamos pues como para tratar de mermar esta deuda pública. ¿Qué otra qué otra causa es proveniente del déficit comercial? Bueno, pues que el poder adquisitivo de la población
pues se disminuya y el nivel de endeudamiento se incremente. Entonces, como decía, lo ideal es como aumentar, crear políticas para que las empresas en Colombia exporten más a otros países. ¿Listo? Entonces, como tal, esa es mi presentación sobre la balanza comercial en Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Bernal Tejedor, estudiante de negocios internacionales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las cuentas financieras. Es la cuenta que recoge los préstamos que envíe un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país es una subcuenta dentro de la balanza de pagos. Los productos financieros que se incluyen en las cuentas financieras son muy variados y cambian en función del país objeto del análisis. Los principales ejemplos son las compraventas, acciones, bonos y obligaciones, inversiones en inmuebles. Adicional, indica si un país es capaz de atraer capitales extranjeros o si los capitales nacionales salen a países extranjeros, que es un déficit. Sin embargo, para obtener conclusiones más globales es necesario analizar la balanza de pagos, ya que la balanza financiera no deja de ser una subcuenta de la primera. Por su parte, la cuenta financiera, que presenta el mismo signo de la cuenta corriente, contabiliza cuáles fueron las fuentes de financiamiento externo y si hay un déficit en la cuenta corriente, o la capacidad de invertir y prestar recursos al resto del mundo si hay un superávit en la cuenta corriente. También podemos hablar un poco de la cuenta corriente como tal, su concepto, que es la que recoge las anotaciones por ingresos y pagos de las transacciones corrientes de un país con el resto del mundo. Por lo tanto, registra las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes. Por otro lado, bueno, dentro de ella encontramos 4 componentes de las cuentas financieras. Uno es la inversión directa, que es la resta entre los flujos de la inversión directa en el exterior y los flujos de la inversión directa en el país. Como segundo encontramos la inversión de cartera, también conocida como inversión de portafolio. En ella encontramos que es la resta entre los flujos de la inversión de cartera en el exterior y los flujos de la inversión extranjera dentro de la cartera del país. Como tercero encontramos otras inversiones, que es la resta entre flujos de inversiones en el exterior y los flujos de inversiones en el país. Diferentes a la inversión directa de cartera, en este componente se incluyen los desembolsos y amortizaciones de préstamos, depósitos y créditos comerciales externos. Ya por último encontramos la variación de las reservas internacionales, que es la resta entre los ingresos por concepto de las transacciones asociadas a los activos de reserva, compras de divisas, rendimientos de portafolio, otros ingresos. Y por concepto de egresos encontramos venta de divisas y otros egresos. Los activos de reserva son los activos externos que está bajo el control de la autoridad monetaria del país. Ahora vamos a hablar un poco de las inversiones extranjeras, que es como el componente, uno de los, bueno, el componente principal de la cuenta financiera, ¿sí? En los primeros 9 meses del año creció un 97.5 y aún así en el tercer trimestre se desaceleró frente al resto del año. El déficit en cuenta corriente llega a máximos de 16.453 millones de dólares. Las cuentas externas de Colombia sigue sufriendo una enorme tensión, pues el déficit de la cuenta corriente del país llegó a 16.453 millones de dólares, lo que equivale a un 6,4% de PIB. Y este ha sido el indicador más alto desde el 2014 y el segundo más alto registrado en los últimos 20 años. Bueno,
Esto, a pesar de, de estas cifras, fue una buena noticia, ya que la inversión extranjera directa se realizaba a periodos largos. Sin embargo, esta clase de inversión implica que el país debe devolver a los extranjeros su capital en forma de dividendos, lo que muestran las cifras de balanzas de pagos que produce el emisor. Es que en el periodo entre enero y septiembre del 2022, el país envió por cuenta de pagos de renta de los factores por un valor de 12.906 millones netos de dólares. Este balance explica por ingresos de 5.011 millones de dólares y egresos por un valor de 17.917 millones de dólares. Ahora bien, vamos a ver un poco de los balances. Balance de la cuenta financiera durante el periodo de estos 5 años. Durante el periodo de estos 5 años, como vemos en la diapositiva, tenemos inversiones extranjeras netas en Colombia, que obtuvo un crecimiento durante el pasar de los 5 años. Eh, También la inversión extranjera en Colombia también obtuvo crecimiento durante los siguientes años. Y vemos en un puntaje de PIB, es más o menos entre 1.2 puntos el aumento. El petróleo también tuvo un aumento entre los últimos 5 años, a pesar de las complicaciones que hemos tenido por la pandemia, por, por la guerra que hay en este momento entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Ya que, pues, como hemos hablado en algún momento, Rusia es, no solo a Colombia, sino al mundo, es el que exporta petróleos, gases, entre otros, ¿sí? Bueno, en la diapositiva también vemos inversión colombiana en el exterior, también tuvo un aumento, no, tuvo un decrecimiento tal vez en los años 2017, 18 y 20, pero en el 2022 fue un aumento de aproximadamente 1 punto, 2 puntos. Vemos inversiones de cartera, instrumentos derivados. La principal fuente de financiación del déficit de la cuenta corriente para los próximos 4 años fue la inversión extranjera directa. Pues representa entre el 88% y el 97% de dicho déficit. De las entradas netas de la inversión extranjera directa oscilarán entre los 10.500 y 13.000 millones de dólares, como resultado de entradas entre 14.353 y 17.600 millones de dólares, y las salidas de orden un aproximado de 4.500 millones de dólares. El 30% de las inversiones extranjeras directas se orientan al sector de hidrocarburos, y el restante del 70% es a otros sectores económicos, lo cual demuestra que las entradas de capital estarán cada vez más diversificadas al resto de los sectores. Ahora bien, en el endeudamiento externo será decreciente teniendo en cuenta las restricciones al crédito externo que se vislumbran para los próximos años, dada la normalización monetaria en las economías avanzadas y las sanciones de política comercial que se viene dando en las grandes economías. En el 2019 se prevé que un endeudamiento neto con recursos de crédito por un valor de 2.400 millones de dólares y que descenderá a un valor de 776 millones de dólares en el año 2022. A pesar de todas estas tensiones políticas y comerciales y de las restricciones de acceso a crédito externo bajo el costo, la economía colombiana pues se verá beneficiada por la recuperación de precios del petróleo, como lo habíamos comentado, por el dinamismo de las exportaciones no tradicionales y la recuperación de inversión productiva. Ahora bien, esto conlleva a entradas estables de recursos, de inversiones extranjeras directas, y evitará que la economía se vea enfrentada a grandes correcciones en su déficit y la cuenta corriente o de tipo de cambio, como sucedió en años recientes. Ya por último, podemos ver un poco más avanzado este cuadro, pero ya en porcentaje PIB, valores PIB.
Encontramos la financiamiento en externo, ¿sí? En los últimos 5 años también fue subiendo. Se mantuvo en el año 2020 y volvió a decrecer en el 2021 y 2022, aproximadamente unos 2 puntos. La inversión extranjera neta también fue creciendo cada año, excepto en el 2018 y 2019, que creció aproximadamente unos 5 o 6 puntos. El endeudamiento externo también fue creciendo en el año 2020-2021, pues aproximadamente este balance dice que no hubo. También, bueno, la contribución del sector público consolida la financiación de la inversión será decreciente en los próximos años, teniendo en cuenta que la recuperación económica va a requerir menos impulso del gasto público para expandir la economía en este periodo. De esta forma, en el 2018 las necesidades de financiamiento serán del 2,0% del PIB, en el 2019 de 2,1% del PIB, en el 2020 de 0,8% del PIB y en el 2022 de 0,% del PIB, según como lo vemos en la tabla. Vale la pena pues aclarar que las necesidades de financiamiento son conscientes con la senda definida para la regla fiscal del GNC para los próximos 5 años. Esta forma de financiar el balance de ahorro e inversión será consistente con las proyecciones de la tasa de cambio y la tasa de interés de mediano plazo, teniendo en cuenta las tendencias de la política económica a nivel mundial, e implica el manejo interno de una adecuada coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Muchas gracias. Mi nombre es Sara Pulgarín y hoy vengo a hablarles sobre la TRM en Colombia, sus causas, las consecuencias y cómo será para el próximo año 2023. Entonces, para poder entender pues bien este tema, debemos de tener primero en cuenta qué significa la TRM. La TRM es la tasa de cambio representativa del mercado y es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de la moneda legal colombiana. Entonces, la TRM tiene un rol demasiado importante y fundamental en la economía colombiana y actualmente la determina el patrón de dólar americano, con el que se realizan todas las transacciones a nivel mundial. ¿Cómo se genera el valor de la TRM? La tasa de cambio se genera del promedio de las operaciones de compra y venta de divisas del día anterior. Entonces, con todas esas estadísticas y con todos estos resultados de compra y venta podemos sacar, el banco como tal, el Banco Nacional de la República, puede sacar el valor de la TRM del día. Esta TRM se actualiza todos los días, ya que como les indicaba anteriormente, depende de la compra y venta del día anterior. Con este valor es el peso del dólar americano. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver el valor de $1, cuánto cuesta en pesos colombianos. ¿Cuáles han sido los promedios de la TRM en los últimos 5 años en Colombia? Vamos a hacer un promedio de la TRM desde el 2017 con un valor de 2.951 pesos con 32 centavos. En el 2018 tuvo 2.956 pesos con 43 centavos. En el 2019 tuvo un promedio de 3.281 pesos con 09 centavos. En el 2020 tuvo un promedio de 3.685 pesos con 31 centavos. Y en el 2021 tuvo un promedio de 3.743 pesos con 09 centavos. Entonces, con estos datos que acabo de indicar, podemos observar una leve alza entre el 2020 y 2021, pero a diferencia de este año, la TRM tuvo una alza muy considerable. Es más, esa fue la alza más alta que hemos tenido hace muchos años acá en Colombia, y esto se debe al actual gobierno que tenemos. Entonces, ¿qué afecta la TRM que haga que aumente o disminuya? La interacción entre el sector primario es fundamental,
ya que la disminución de los valores o precios internacionales de algunos productos, comenzando por el petróleo y la caída de la demanda interna y externa, causaron un gran impacto en el crecimiento económico a nivel nacional. Entonces, Colombia le apuesta bastante a la importación. ¿Por qué? Porque a raíz de la importación tenemos pues como un alto volumen generado en la economía de Colombia a nivel nacional, y al participar directamente dentro de la globalización, el país debe acogerse a los cambios al participar directamente dentro de la globalización, Colombia debe acogerse a los cambios que dentro de esta se presentan, impactando de manera directa la producción y comercialización de los productos en oferta. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales factores internacionales que afectan el precio de la TRM. Desde principios del año 14 hasta el primer trimestre del año 2015, el precio del petróleo se redujo más de un 60%. Esta tasa tuvo un gran cambio y un comportamiento inverso que pudo ser causado por la participación tan alta de las exportaciones de la minería. Lo anterior hace referencia a que el petróleo tiene un fuerte impacto, o sea, el impacto que tiene esto dentro de la economía colombiana es muy grande. Políticos que influyen en la TRM. El valor de la TRM no solamente depende de nosotros, depende también de muchos países, de la situación actual que tengamos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, las relaciones existentes entre países son el resultado determinante dentro del aspecto sociopolítico si hablamos de la TRM. Entonces, por ejemplo, casos como conflictos por el petróleo entre Estados Unidos y Siria en el 2012, eso influye muchísimo, no solamente acá en Colombia, sino muchos países, porque dependiendo de esos conflictos puede subir o bajar como tal los valores a nivel mundial. Debemos de tener en cuenta que el COVID, que nos afectó a todos los países, unos más que otros, también tuvo un fuerte impacto. Entonces, el COVID fue un determinante en la economía global. Este ha generado cierres de fronteras, aislamientos, una serie de protocolos de disminución en las actividades de importación y exportación muy grandes, y esto, como tal, les explicaba al principio, afecta directamente la economía de todos los países. En 2023. Actualmente, el alza que tuvo la TRM con el gobierno actual fue impresionante, ¿cierto? Como les mencionaba al principio, tuvimos un alza que no se veía hace muchos años, o sea, el porcentaje de alza fue muy grande. Entonces debemos tener eso en cuenta, de que esto nos afecta directamente y será visualizado en otra alza. Podemos deducir que, según lo visualizado, será un año turbulento el 2023 para la economía colombiana. Y es que nosotros no nos alejamos de la desaceleración que actualmente el mundo está viviendo, y eso nos afecta directamente. Tendremos un crecimiento económico cercano al 2% y una inflación del 7% aproximadamente. Mi conclusión es que la inflación no solamente afecta a las empresas grandes y pequeñas acá en Colombia, también afecta a las pequeñas familias que quizás sobreviven con un mínimo, ya que la inflación es grande y, por ejemplo, todo sube con la inflación. Toda la canasta básica familiar sube, entonces nos afecta muchísimo a todos. También debemos de tener en cuenta que todos los colombianos debemos de saber el valor de la TRM, ya que esto nos ayuda a tener una mejor visualización y un mejor entendimiento de la economía de nuestro país, ya que es el valor del dólar estadounidense, y dicha información la podemos investigar a diario en la página del Banco de la República. ¿Listo? Eso es todo.